Bueno, queridos, ¿cómo están? Buen día a todos. Salimos a tomar un poquito de aire fresco en esta época de cuarentena y de cuidados. Pero bueno, qué bueno que están acá de nuevo en nuestro canal, en su canal. Les recuerdo, suscríbanse al canal, denle a activar la campana de notificaciones en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter. Recuerden que estamos ahí. En este video vamos a hacer la continuación sobre los temas que hemos estado abordando en los últimos videos. En este caso vamos a hablar ya sobre el sistema zirconia porcelana. En el último hablamos sobre el metal porcelana. Ahorita vamos a hablar sobre zirconia porcelana y nos vamos a ir un poquito a lo del disilicato de litio, ¿ok? Así que los invito a que se vengan con nosotros, no se despeguen. Pues vamos, vénganse para acá, vámonos. Y bueno, ya estamos de regreso acá. Muchas gracias por estar de nuevo en nuestro canal. Como recordarán, en el episodio anterior estábamos platicando sobre la selección del sistema cerámico. Y bueno, hablamos que vamos a abordar metal porcelana, zirconia porcelana y disilicato de litio. Lo último que nos quedamos fue en la imagen en donde estamos hablando sobre los chippings o desprendimientos. Y les dejé de tarea que investigaran un poquito, que leyeran en la literatura sobre el desprendimiento y el chipping. Como verán aquí en la pantalla les pongo algunas referencias, hay muchas, hay infinidad de estudios al respecto. Aquí estos son algunos que pueden buscar en la literatura, en los journals, para empaparse de este tema. Pero vamos a hablar del chipping ahora en el siguiente sistema, que es el zirconia porcelana. Y entonces aquí me lleva a que platiquemos un poco sobre qué es la zirconia, si es zirconia o si es zirconio, porque también existe de repente esa controversia. Bueno, hoy no tanto. Cuando esto llegó al mercado, estamos hablando hace más de 15 años, casi 20 años, pues sí había todavía un poco esa onda, ¿no? Pero ya hoy está muy bien estudiado que lo que utilizamos es el óxido de zirconia. No utilizamos al mineral como viene en la naturaleza propiamente, sino que se procesa de manera tal para su uso dental, que ya no es el material puro, sino que es una mezcla y una oxidación de varios materiales. Así que lo que vamos a usar es el óxido de zirconia. Esto llegó a América Latina. Cuenta la leyenda que llegó primero a México, el sistema de zirconia manual, que es el que vemos del lado izquierdo, que es el Zirconsan manual, porque antes solo se tenía acceso a los digitales de manera remota, enviando archivos a Estados Unidos, a Europa, a otros países. Entonces, primero llegó a México esta parte de la máquina manual, que funciona como un pantógrafo, como un duplicado de llaves, que tienes un original y uno en crudo que está copiando. Era así como se hacía. Todavía existen estas máquinas en la industria, pero sabemos que tenía algunos cracks, ¿no? Algunos detalles de ajuste y de sellado. Así que del lado derecho vemos a las máquinas digitales, en donde se puede diseñar de manera digital para después fabricar de manera digital también, el famoso CAD/CAM, ¿no? Así que la zirconia, el óxido de zirconia, es así como se procesa, de esas dos formas. Platiquen con su laboratorio cuál es el sistema que tienen, si tiene un sistema manual o si tiene un sistema digital, ¿no? Lo ideal hoy en día es que todo sea digital, ya que los sistemas manuales presentaban algunas pequeñas fallas, ¿no? ¿Y esto qué es? Propiamente es la subestructura de zirconia, que ya tiene una tonalidad similar al diente, pero que, ojo, una vez que los metales están oxidados y están opacados, tiene un aspecto muy similar a la zirconia, que es un blanco opaco, blanco lechoso, como la taza, es decir, no tiene translucidez, es completamente opaco, con un valor muy alto. Eso permite ocultar sustratos desfavorables, un muñón que está pigmentado, un muñón con un poste metálico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos utilizarlo como herramienta para ocultar sustratos desfavorables. Y a este sistema entonces se le va a añadir la cerámica de manera fusionada, así como vimos en el episodio anterior sobre la definición de corona, metal, porcelana, cómo la cerámica se fusiona al metal en un horno a altas temperaturas. Pues lo mismo pasa con la zirconia. La zirconia tiene que ser preparada para que la cerámica se fusione de manera mecánica, puesto que se derrite y se une. Pero recordemos que son materiales que no son químicamente similares, no son amigos, no son parientes, no se llevan, los estamos uniendo a la fuerza, ¿ok? Así que se estratifica la cerámica de manera muy similar como se estratifica en los metales.
es arte de un ceramista, cómo estratificar las masas para obtener un resultado altamente estético. La diferencia, obviamente, si la vemos en corte por mitad, como la metal porcelana, pues aquí ya no vamos a tener el grosor del opacador, sino que vamos a tener la cerámica, la cofia de la zirconia, que aquí sí tenemos una pequeña variante. La cofia sí debe medir mínimo 0.5 de milímetro. No puede ser más delgada que esto. Recuerden que cuando hablamos de metales, en los metales sí podemos tener un poquito menos de grosor, hasta 0.3 ya podríamos estar calibrando los metales, pero la zirconia no, sí debe tener cierta característica. Ahora, ¿a quién le ha pasado? Levante la mano, ¿a quién le ha pasado que está ajustando unas coronas de zirconia porcelana y empieza a tallar y de repente hasta saca chispas, ¿no? Si saca chispas quiere decir que llegaste a la zirconia, se desgastó tanto la cerámica que llegaste a la zirconia. Y la zirconia no debe ser tallada, no debe ser desgastada a alta velocidad y mucho menos si sacó chispas. Si pasó eso, quiere decir que no tenías el grosor suficiente del material en cuanto a la preparación, lo que hemos estado hablando. ¿Cómo vas a tallar el diente para preparar a esto? Si tallaste la zirconia, si sacó chispas, estás incrementando su temperatura, estás elevando su temperatura y las moléculas de cómo está dispuesta este material se modifica su estructura y lo hace un poco frágil. Así que tengan cuidado, los invito a que estudien el proceso de Kroll, que es cómo se genera y cómo se hace la zirconia para su uso dental y cómo sus moléculas, su estructura se ordena o se acomoda de una manera y si elevamos la temperatura se cambia su estructura molecular. Si eso pasa, tendríamos que llevarla al laboratorio a que hagan otra vez un proceso en los hornos de estabilización de las moléculas para que vuelva sus características en cuanto a dureza y resistencia a la compresión y al desgaste, etc. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto necesitan preparar para recibir una corona de zirconia porcelana? Pues debes tomar en cuenta por lo menos 0.5 de milímetro para la cofia y 1.5 a 2 milímetros para la cerámica. ¿Okay? Entonces, mira cómo hacíamos rehabilitaciones. Esto, por ejemplo, es del 2006. Hacíamos rehabilitaciones completas en puro zirconia porcelana. Hoy quizás podría elegir otros sistemas, otros materiales o incluso ni siquiera pensar en coronas completas, ¿no? Hoy tenemos otras alternativas, pero esto hace ya unos años que se hacía así o incluso combinando sistemas, metal porcelana, zirconia porcelana, disilicatos en prótesis o en prótesis fijas de más de 3 unidades en posterior. No está indicado el disilicato, así que hacíamos o metales o zirconia. ¿Cuándo está indicada la zirconia? Pues prácticamente siempre, solamente que recuerden que tiene una opacidad muy alta y que su cementación también es un poco delicada. Aunque hoy en día tenemos el acceso o nos permite tener zirconias con cierta translucidez o incluso con elevada translucidez, es una realidad que no todos los laboratorios tienen acceso a ello. Entonces, si su laboratorio está altamente capacitado en esto, consúltenlo con ellos, pregúntenle si les puede hacer unas coronas altamente translúcidas o incluso con bloques que vienen ya degradados, ¿no? en diferente translucidez y saturación de color, que permite que sean monolíticas. Pero si el laboratorio no es altamente especializado en eso, pues van a tener ahí ciertos detalles, ¿ok? Mira, por ejemplo, aquí mi amigo el doctor Arturo Godoy me manda esta prótesis zirconia porcelana en donde se estratifica la cerámica incluso rosa, simulando la encía, y en la parte posterior tenemos una cubierta de cerámica sobre la zirconia. Pero aquí me lleva a que hablemos sobre un detalle. ¿Cómo vamos a diseñar la estructura para evitar esos famosos chippings? Recuerden que en metal porcelana hablábamos de eso. En la zirconia también pasa porque hablábamos de dos materiales que no son compatibles, que los estamos uniendo a la fuerza. Entonces hay riesgo de que sucedan estos desprendimientos. Así que me lleva a hablar del diseño de la estructura. Un diseño monolítico contra un diseño en donde haces una cofia como una metal porcelana. Si hacemos un diseño de cofia en donde se hace nada más el gorrito y sobre de eso se estratifica la cerámica, va a haber mucho volumen de cerámica flotando, llamémoslo así. Hay mucho riesgo de que eso sufra un desprendimiento, no tiene un andamio o un templete de la zirconia. En cambio, si se diseña de manera monolítica como una reducción nada más o un cutback para crear el espacio para la cerámica, pues eso será más resistente.
Y además, ¿saben una cosa? Eso no es nada nuevo. Son los diseños que se hacían en restauraciones metal acrílico hace 40, 50 años. Se hacían los metales y las caras vestibulares solamente en acrílico, lo que le llamaban frente estético. ¿Cómo evitaban que el acrílico se cayera? Bueno, porque tenía una retención mecánica y todo lo demás era metal que jamás se iba a desprender, evidentemente. Así que hoy, gracias a la tecnología CAD/CAM, podemos diseñar la estructura con un soporte o un andamio bastante grueso de circonia y nada más una estratificación en vestibular o en zonas estéticas de cerámica con ciertas características de translucidez y opacidad. Mira, aquí el maestro Ernest Malat de España me comparte estas imágenes en donde se ve la estructura del puente o de la prótesis bastante amplio, bastante grueso, los conectores, incluso en palatino o en linguales, conectores gruesos de circonia, dejando solamente un pequeño espacio para la cerámica en la zona vestibular. Entonces, si ustedes solicitan a su laboratorio este tipo de diseños, pues les va a permitir que eviten en la medida de lo posible el riesgo del desprendimiento, ¿ok? Mira, aquí también el maestro Ernest Malat nos comparte esto, el grosor de los conectores para evitar disminuir riesgos de fracturas y porque además la circonia se rompe, chippings sí puede tener, claro que puede tener chippings porque estamos fusionando a la cerámica con la circonia, pero podría fracturarse la estructura de circonia. Mira, sí se rompe. ¿En dónde está todo? En el diseño de los conectores, en los grosores y, por supuesto, el manejo de la oclusión, ¿no? Tengan cuidado, hay que manejar muy bien esos factores, oclusión, preparación y diseño de la estructura en el laboratorio. Hoy los sistemas CAD/CAM pues, nos permiten estar más seguros de cómo manejar eso. Bueno, aquí les pongo otro poco de literatura, nada que no tenga muchas revisiones, así que los invito a que lo lean, ¿sale? En cuanto a la cementación, ya hablamos en otro capítulo de cementación, no quisiera ahorita meterme mucho en eso, pero sí que sabemos que la circonia es conveniente que se cemente con resinosos duales, ¿ok? Con resinosos duales, preferentemente de uso universal, y ya hemos hablado y más en estas épocas que estamos viviendo de cuarentena, hay muchos amigos que nos comparten su información en los webinars y en sus transmisiones en vivo, han hablado mucho de esto, los invito a que sigan al maestro Rolando Núñez, famoso Roland Bond, en donde él habla mucho de esto, entonces no quisiera profundizar en el tema, pero búsquenlo en la literatura, ahí está la información, es conveniente que se cemente con resinoso dual universal, y es importante acondicionar la superficie, pero muy importante la limpieza. Así que necesitan el EvoClean o el CirClean o un arenado para poder eliminar esa contaminación que da las enzimas y proteínas de la saliva que se adhiere a la circonia y que va a evitar que el cemento resinoso funcione en su totalidad. Así que los invito a que lo lean. Por ahí tenemos ya un video que habla de eso, se los comparto más adelante y podríamos hablar de esto, ¿no? Que es el San Luis Potosí, le llamamos el SLP, Sandblast, limpieza y un primer que contenga el MDP para que funcione la unión química del cemento con la circonia, ¿ok? Miren qué chulada, esta es nuestra biblioteca en la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz, México. Es nuestra biblioteca y en el fondo allá logran ver el Cofre de Perote, que es una montaña que tenemos aquí muy cerquita de nuestra ciudad, muy bonito, ojalá nos visiten algún día para quien no nos conoce. Bueno, y llegamos al otro mundo o al otro tema que es creo hoy en día la estrella de la película en todos los procedimientos adhesivos libres de metal, por supuesto, hablamos del disilicato de litio. ¿Qué es el disilicato de litio? Muchos tienen de repente todavía esa confusión entre Empress, IMAX, disilicato, ¿cómo lo pido? Y muchos de repente tienen esa confusión. Aquí vamos a entrar a un pequeño tema de comunicación con el laboratorio. ¿Cómo vamos a decirle al laboratorio qué pedir? Y aquí sí, para quien no le gusta el laboratorio, pues tendremos que meternos un poquito en ese tema como herramienta o recurso para comunicarnos con el laboratorio, ¿ok? Mira, en los años 90, la compañía alemana Ivoclar y Badent saca al mercado este sistema que se le llamó Empress.
tenía un alto contenido de cerámica de leucita y se le llamó así porque vino a sustituir en algunos procedimientos a los metales. Es decir, ¿cómo se obtienen los metales de manera convencional? Por técnica de cera perdida, que como tú sabes implica hacer un patrón de cera o un bloque de cera, se mete en un material de revestimiento refractario, se va a un horno, se derrite, es decir, se desencera, y en donde estaba la cera que tomó la forma este material refractario o este yeso refractario, va a entrar metal en estado líquido, metal fundido, ya sea por inducción o por calor, ¿no? Oxígeno y gas. Entonces, esa es la manera convencional, y por fuerza centrífuga o por inducción es como va a entrar estos metales líquidos a esa forma que existía, a ese molde. Bajo ese principio de técnica de cera perdida, entonces se creó el sistema Empress en los 90s, que tenía cerámica de leucita. Empress vino a sustituir a eso y se hacían coronas en dientes anteriores, incrustaciones. Era un sistema muy estético, muy bonito. Hoy en día para sistemas CAD/CAM todavía se tienen a la mano bloques de Empress, que es leucita, que ofrece otras características cromáticas además del IMAX o del disilicato, pero bueno, eso es otra historia. Así que en los 90 llegó entonces este sistema a revolucionar, porque eso fue una verdad, revolucionó la industria con la utilización de cerámicas en lugar de metales por técnicas de cera perdida. Por eso la llamó Empress, porque las cerámicas vienen en bloques como pastillas o como chicles, digamos, ¿no? Entonces se mete a un horno, el horno lo derrite, lo inyecta o lo prensa y entra en el cubilete en donde estaba el patrón de cera. Bajo ese principio de cera perdida, entonces es que revolucionó la industria. Eso fue en los años 90 y poquito después se comenzó a modificar el contenido de la cerámica para introducir al disilicato de litio. A esto se le llamó el Empress 2. El Empress 2 o técnica de maquillaje o Empress Aesthetic ofrecía las ventajas de que vino a incluir o a introducir mayor resistencia a la compresión en esos bloques de cerámica. Estamos hablando de los años 90, finales de los 90. Empress 2, entonces, que era cerámica de silicato de litio, a diferencia del Empress 1, que era leucita, que ofrecía más dureza a la compresión, de resistencia a la compresión. Bueno, pues fue una revolución. Así que se empezó a hacer disilicato de litio en dientes anteriores, en dientes posteriores y en prótesis fijas incluso de 3 unidades o hasta 3 unidades en dientes anteriores. No está indicado en dientes posteriores para prótesis fijas. Para coronas unitarias sí lo fue. Y entonces hacíamos rehabilitaciones completas en Empress. Toda la boca, 28 coronas de Empress. Que cementábamos con Dual, evidentemente, ¿no? Y dio muy buen resultado. Tanto que funcionó muy bien esa tecnología hasta que la compañía cumple su tiempo de patente, puesto que cuando tú inventas o patentas algo, tienes un tiempo y después se abre a la industria. La compañía termina su tiempo de patente y muchas compañías, muchas marcas alrededor del mundo empiezan a producir los bloques de disilicato de litio. Entonces lo que era exclusivo de Ivoclar ahora es abierto. Es por ello que hoy le llamamos más bien disilicato. Antes, si tú decías Empress, sabías que hablábamos de disilicato de litio. Hoy le llamamos disilicato de litio porque existen muchas compañías que lo empiezan a comercializar. Pero la empresa entonces no se queda atrás, termina su periodo de patente y renueva todo el sistema, llamándole ahora IMAX. ¿Qué es el IMAX? Es la evolución llamémosle la evolución del Empress, ahora se le llama IMAX. Y vamos a ir detallando que son tres principales bloques, lo que va a componer el sistema IMAX. No se confundan, todo es parte de un sistema, es como una distribuidora de autos que tiene su sección motocicletas, su sección pick-up y su sección autos deportivos. Aunque son diferentes, pertenecen a la misma familia. Lo mismo pasa aquí. Ahora bien, IMAX entonces se compone por disilicato de litio, que es la sección izquierda de su pantalla, contiene al zirconia para subestructuras, se le conoce como IMAX Zircad,
Y también tenemos a la cerámica de recubrimiento, que es el extremo derecho, que se le conoce como IMAX Cirpress o IMAX Ceram. En estos tres grupos se engloba a todo lo que es IMAX, es decir, hoy IMAX no solo es disilicato de litio, ¿ok? Pero mira qué es lo que nos llama mucho la atención aquí abajo, la dureza que tiene cada una de las secciones. El disilicato de litio está entre los 350, 400, ya se habla hasta 500 megapascales de resistencia a la compresión. La zirconia está en los 900 megapascales y la cerámica de recubrimiento entre los 90 y los 120 megapascales. Esta cerámica de recubrimiento, queridos, es la misma que se utiliza, o bueno, es de la familia de la que se utiliza para forrar coronas metal porcelana. Es decir, la cerámica que lleva las metal porcelana es esta, que tiene una dureza de 120 megapascales, ¿ok? Como pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, en donde hablamos de disilicato, tienes a IMAX Press y a IMAX CAD. ¿Qué quiere decir? Que hoy IMAX sigue siendo como se inventó en los 90s. Los bloques de cerámica que se meten en el horno, se derriten y se prensan y manual, análogo. Pero hoy en día también existe la manera de hacerlo por medio de tecnología CAD-CAM. Entonces comuníquense con su laboratorio para saber si hacemos IMAX Press o IMAX CAD. Les voy a dejar de tarea que profundicen un poquito más en esto, lean sobre los megapascales, resistencia a la compresión, dureza, etcétera, para poder continuar en un siguiente episodio y hablar plenamente de IMAX. No se pierdan, los invito por favor a que se suscriban a nuestro canal. Gracias por quedarse hasta el final del video. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el Facebook y en el Instagram, muy activo en las historias. Por favor, activen la campana de notificaciones de nuestros videos para que les llegue lo último que estemos compartiendo con ustedes. Espero que todos estén bien en casa. Nos vamos a despedir hasta aquí en este capítulo. Nos vemos en la siguiente para hablar exclusivamente de IMAX. Por favor, recuerden siempre sonreír, sean felices, éxito siempre y fuerte abrazo para todos. Nos vemos pronto. Adiós.